Primero, ya hemos visto, si recuerdas, que siempre que hay una corriente que circula por un conductor, alrededor de él se genera un campo magnético. Y el campo magnético que se genera alrededor del alambre tiene forma circular y su magnitud va a depender de la intensidad de dicha corriente y también de la distancia a la cual queramos medirlo. Depende de manera directa esa corriente y depende de manera indirecta con respecto a esta. Es decir, que si la corriente por el conductor aumenta, la intensidad del campo también va a aumentar. En cambio, si la distancia de separación con respecto al conductor o alambre aumenta, entonces la intensidad del campo va a disminuir. Quiere decir que teóricamente, si me alejaras en el infinito, quisiera saber el valor del campo magnético, este tendría un valor de 0. Ahora, la distancia a la cual yo quiera medir el valor del campo magnético con respecto al conductor tiene que ser una distancia considerable, o más bien con respecto a la longitud del conductor. Es decir, que tiene que ser un conductor o alambre largo, mucho más de comparado con la distancia, es decir, mínimo 10 veces mayor que la distancia a la cual lo quiero medir. Entonces debemos de considerar que el alambre debe ser largo. Muy bien, entonces también sabemos que cuando hay una corriente de un campo magnético, aparece una fuerza de origen magnético. Entonces, en este caso, que están paralelos y que además separados sustancialmente y que ambos tienen circulando una corriente, entonces es obvio pensar que hay fuerzas de origen magnético ejerciéndose una sobre el otro conductor. Entonces, cuando nosotros queremos medir el campo magnético que genera un alambre en particular, lo que vamos a hacer es calcularlo a través de expresión. La corriente del mismo conductor entre la distancia que hemos mencionado, en este caso con respecto a la corriente directamente proporcional y con respecto a la distancia inversamente proporcionales. Por eso mismo, la corriente está en la parte de arriba y la distancia está abajo. Y hay una constante de proporcionalidad que es mu0, que es la permeabilidad. En este caso, calcular el valor del campo magnético del conductor 1, tendríamos que usar el valor de esta permeabilidad, que es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper entre 2pi por d. Entonces, la corriente, si recuerdan, se mide en amperes, la distancia tendría que ser en metros, y esta sería la forma de calcular el valor del campo magnético que generaría el conductor o alambre 1. Aquí en la figura vemos que hay dos alambres. Es decir, que si yo quisiera calcular el campo magnético que genera el conductor 2, pues tendría que ser aquí mu0 por la corriente 2 entre 2pi por d. Ahora, la fuerza F2 ejercida por B1 sobre una longitud, en este caso de L2, del alambre 2, donde hay una corriente I2, se calcula de esta forma. Entonces, determinar la fuerza es simplemente multiplicar
corriente por campo por la longitud. Entonces, si quiero calcular la fuerza que hay en el conductor 2, tiene que ser la corriente que hay en ese conductor, que sería I2, por su longitud, que sería L2, y por el campo magnético que en ese momento se está ejerciendo en el conductor 2. Pero el campo magnético que está ejerciendo en el conductor 2 es el campo magnético que está generando el conductor 1. Entonces, aquí este detalle es muy importante. El conductor 1 genera un campo magnético que se va a ejercer en el conductor 2. Entonces, para calcular la fuerza necesito su corriente, su longitud, pero el valor del campo magnético que genera el conductor 1. De forma contraria, si yo quisiera calcular la fuerza en el conductor 1, pues tendría que ser la corriente 1 por la longitud del conductor 1, pero por el campo magnético que genera el conductor 2. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, la fuerza 2 sería la corriente 2 por su longitud 2, pero por el conductor, por el campo magnético que genera el conductor 1. Muy bien, entonces si nosotros quisiéramos calcular la fuerza 2, simplemente lo que vamos a hacer es, en esta expresión que tenemos aquí, que dijimos que era I2 por V1 por E2, lo que vamos a hacer es que el valor de V1 lo vamos a sustituir aquí en la fórmula de fuerza 2. Vimos que V1 es mu0 por I1 entre por D. Todo esto lo sustituimos aquí en esta expresión y nos queda entonces que la fuerza en 2 será mu0 por I1 por I2 entre 2pi por D. Y luego por la longitud del conductor 2. Esta sería la forma de calcular la fuerza magnética que hay en el conductor 2 debido al campo magnético que genera el conductor 1. Si quisiéramos determinar la fuerza magnética en el conductor 1 debido al campo magnético que genera el conductor 2, tendríamos esta misma expresión, pero en lugar de multiplicar aquí por la longitud 2, simplemente tendríamos que multiplicar por la longitud del conductor 1. Dado que la distancia que los separa es la misma, las dos corrientes pues son las que equivalen a la corriente 1 y la corriente 2 de ambos conductores. Vamos a hacer un ejercicio, pero en este caso no estamos considerando de forma directa, si lo vamos a comentar, no lo estamos considerando de forma directa lo que es la dirección de la fuerza. Solamente recuerden que para poder determinar la dirección de la fuerza magnética tenemos que hacer uso de la regla de la mano derecha. Entonces, de esa forma podremos saber cuál es la dirección de la fuerza. Simplemente indicando tres direcciones, donde una será la dirección de la corriente, otra será la dirección del campo y otra será la dirección de la fuerza. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos dos alambres del cordón de un aparato electrodoméstico cuya longitud es de 2 metros y están separados 3 milímetros.
Pues aquí la longitud del cordón es mucho más grande que la distancia, se cumple esa condición de que debe ser considerado un alambre largo comparado a la distancia y conduce una corriente de amperes. Entonces la corriente de los alambres es la misma y me piden calcular la fuerza que un alambre ejerce sobre el otro. Pues aquí, bueno, no importa si es F1 o F2, dado que la longitud de ambos es la misma, la corriente incluso que va por ambos conductores pues también es la misma. Entonces simplemente vamos a multiplicar mu0, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper, por la corriente 1 y por la corriente 2, que sería por 8 amperes, y luego otra vez por 8 amperes, es lo mismo que 8 amperes al cuadrado, y luego por la longitud del conductor, que sería 2 metros. Entonces le repito, si aquí fuera F1, pues aquí sería por la longitud del conductor 1, pero como ambos tienen la misma longitud, no importa, la fuerza va a ser la misma, entre 2pi por la distancia. Como la distancia de separación es de 3 milímetros, esto en metros es lo mismo que 3 por 10 a la menos 3 metros. Al hacer esta operación nos da un resultado de 8.5 por 10 a la menos 3 newtons. Recuerden que la fuerza se mide en newtons. Y entonces las corrientes están en sentidos opuestos. Así que la fuerza que habría entre ellos sería de repulsión y tendería a separar los alambres. Esto lo podríamos lograr resolver aplicando la regla de la mano derecha. Simplemente imaginando los dos conductores y sabiendo que el campo magnético que genera uno sobre el otro, en el punto exacto cuando atraviesa al otro conductor, lleva una dirección, ¿vale? Pues ahí simplemente tendríamos que dibujar la dirección de los campos y entender la dirección en el punto exacto cruza o atraviesa al otro conductor, determina la dirección de la corriente y con eso podríamos saber cuál es la dirección de la fuerza, que en este caso ambos tendrían direcciones, las corrientes tendrían direcciones contrarias, dado que uno va para más y otro va para menos, y por lo tanto las fuerzas serían de repulsión. Muy bien, entonces hasta esta parte terminamos con este pequeño ejemplo. Posteriormente les compartiré algún otro ejemplo donde ya consideremos las direcciones de la corriente y las fuerzas que habría entre ambos conductores.